de personalidades de la Generalitat, pero es un día de toma de posesión y parece ser que el día no es propicio porque no pueden estar aquí, con lo cual excusarles y agradecer a José Aparicio, que lo he cogido ahí a vuela pluma y le he dicho, sube, que representas hoy a la Generalitat. Por lo tanto, un placer. Por lo tanto, si te parece, te doy la palabra gracias. para que digas unas palabras. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias, José Manuel. Excusar que es el traspaso de carteras entre dos consellers. Excusar al conseller Vicente Martínez, excusar al secretario autonómico Javier Sendra y, por supuesto, a la directora general, a Sabina Galindo. Él no podrá estar aquí. Bien. Ahora mejor. Sí. Bueno, voy a ser muy breve. La Administración, sabéis que esta legislatura está apostando por el agua y la entidad pública de saneamiento tiene recursos, y los recursos son de todos ustedes, los que estamos aquí. A través del canon de saneamiento, sabéis que es finalista, sabéis que es un impuesto que pagamos todos y sabemos que ese impuesto tiene que revertir en la sociedad. Todos los euros por metro cúbico que recaudamos entran en la caja de la entidad y se tiene que revertir en bien infraestructuras, bien en explotaciones o bien en mecanismos de mejora de las propias EDAs. Hoy nos encontramos en esta jornada de proyecto de jornadas de vertido cero. No me voy a extender, os voy a dar 4 datos, a grosso modo, que por supuesto Carlos Alía, que es un técnico fabuloso de la entidad en toda la provincia de Alicante, me ha facilitado. A grosso modo, la comarca de Alicante trató en el ejercicio 2023 un volumen de 32 hectómetros cúbicos, de los cuales fueron reutilizados el 47%. ¿Esto qué significa? Que estamos por debajo de ese 56% que tenemos en la Comunidad Valenciana. Pensar que el 40% de lo que se reutiliza en España viene de la comunidad y que somos, después de Murcia, los que más reutilizamos. Por lo tanto, estamos plenamente concienciados de que esta legislatura tiene que ser para reutilizar, sí o sí para reutilizar. En este ejercicio 2023, por daros unos datos, el caudal depurado en Rincón de León fueron 17 hectómetros cúbicos, de los cuales se reutilizaron 6 hectómetros cúbicos y se evacuaron 11 hectómetros cúbicos. Monteorgergia, 11 hectómetros cúbicos, se reutilizaron 6 y se evacuaron 5 hectómetros cúbicos. Alacantí Norte tiene unos datos muy someros, de 2,35 hectómetros cúbicos depurados durante el año, reutilizados 1,06 y evacuados 1,30. Bien, lo que es el proyecto de vertido cero, al fin y al cabo, es un conjunto de muchos partícipes, entre los que están la propia Generalitat, a través de la Dirección General del Agua, a través de la entidad, a través de los ayuntamientos y, por supuesto, del Ministerio. Cada uno tiene un papel y cada uno juega una baza importante en este proyecto. ¿Qué cabe? Que por parte de la Generalitat, luego lo comentará Paco, lo comentará Carlos, en sus proyectos el empuje de la entidad va a ser de casi 25 millones de euros en 2 proyectos, en las reformas tanto del Rincón de León como de Monteorgergia. Estamos en fase de redacción, vamos a más de 100 kilómetros por hora. Estamos empujando en estos 10 meses. Yo por lo menos no soy ingeniero, intento no ser nada político, soy gestor. Me gusta poner a todo el equipo en marcha, que son unos profesionales y unos trabajadores que llevan más de 30 años en la entidad y que, bueno, que las inversiones van a llegar y están puestos en el plan de obras. Con lo cual, adelante con esta jornada. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muy bien, gracias, José. Yo les doy la bienvenida en nombre del colegio a todos ustedes, representantes de la entidad de saneamiento, del Ayuntamiento, de la Generalitat y varios compañeros que están aquí interesados en esta jornada, el señor don Pascual Bros, en nombre de FECOREVA, presidentes de comunidades de regantes, tenemos también a la señora gerente de Traxatet, Elena, el gerente provincial de Alicante de Traxa, tenemos muchas ingenierías, tenemos muchos compañeros interesados en este proyecto y representantes de distintas organizaciones, con lo cual les doy la bienvenida a todos y el agradecimiento a poder estar en esta jornada que creo que va a ser bastante interesante. Desde el colegio queremos agradecer también a la CEP
y a su presidente la cesión de este local y la colaboración del equipo humano de esta organización para poder celebrar esta jornada en su sede. Hay que agradecer también a los ponentes el tiempo que han dedicado, porque no es una cosa que haya que despreciar. Todos tenemos muchas cosas que hacer y organizar una jornada como esta lleva un tiempo, lleva un esfuerzo y se lo agradecemos para que los demás podamos saber en qué se está trabajando. Tenemos presencialmente una sala muy nutrida, pero es que en streaming online nos están siguiendo también por lo menos 100 personas más me han dicho que desde Sudamérica hasta Europa, ¿vale? O sea que la jornada parece ser que está levantando bastante interés. Creo que merece la pena pensar que estas jornadas pueden ser útiles, puesto que hay un nivel en la audiencia, personas que están interesadas en conocer esto. Hay que agradecer también a los patrocinadores, Hermisan, Hidroten, Vialterra y Terrapí, el impulso que dan con estas actuaciones, ayudando a colaborar en la organización de estos eventos. Como no, a la Generalitat Valenciana, a los distintos responsables de la Dirección General del Agua, de Agricultura, de la EPSAR. Quiero no dejarme de lado a los empleados del colegio, que son la parte no visible, que sabemos que están, nadie sabe quiénes son, pero son los que al final hacen que nos podamos sentar a veces a los sitios y que podamos hablar, que haya ponencias en los ordenadores, que haya un café ahí fuera, que, bueno, pues tengamos una logística, ¿vale? No hay que dejarlos de lado. Por lo tanto, espero que esta jornada eminente técnica nos ayude a entender mejor los problemas del agua de esta provincia y las soluciones a estos, ¿vale? En este rincón de España son innumerables y recurrentes los problemas que tenemos a lo largo de la historia. Y aquí se ha trabajado desde siempre en domesticar el grave problema que tenemos, que es sequía intercalada con inundaciones. Con lo cual, aquí se ha trabajado mucho durante toda la historia en temas de agua. Y con lo cual creo que somos un exponente y un referente para el resto de España y yo creo que a veces para el resto del mundo. Por lo tanto, necesitamos conocimiento del estado del arte, de la ciencia, la tecnología y la política para poder llevar a cabo todos estos proyectos, ¿vale? Es decir, todos somos necesarios, todos tenemos que sumar y todos podemos contribuir, ¿vale? Yo creo que en esta tierra tenemos varios ejemplos de trabajo en pro de resolver estos problemas. Tenemos zonas como la Vega Baja con una red de azarbes y acequias que tiene más de 700 años. Durante muchos años hemos tenido el pantano más alto de Europa, que es el de Tibi. Tenemos la desaladora más grande de Europa, que está en Torrevieja. Tenemos 2 trasvases que llegan a la provincia, el Tajo Segura y el Júcar Vinalopó. Y ahora el proyecto de vertido cero. Creo que somos una provincia que puede dar ejemplo al resto. No nos estamos quejando todos los días de qué mal nos va, sino que nos va mal, pero cada día intentamos superar esos problemas que tenemos. Con lo cual, desde aquí, desde el colegio, queremos poner nuestro pequeño grano de arena para contribuir a que este edificio se pueda llevar al final, ¿vale? Y nada más que darles la bienvenida a todos, que disfruten de esta jornada y que les sea provechosa. Ahora le vamos a dar paso a don Francisco Zapata, que es el director del proyecto, funcionario de la Dirección General del Agua, que nos va a hablar de la problemática planteada, objetivos y descripción general de los proyectos, consideraciones ambientales y sociales. Buenos días a todos y, lo dicho, que sea provechoso. Buenos días a todos. Voy a empezar la primera charla, como ha dicho José Manuel. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría agradecer al colegio la convocatoria esta que ha hecho, que aunque era un tema que habíamos hablado ya varias veces, se ha ido dejando, ¿no? Y a mí me parece, como él ha dicho, que es una buena oportunidad, creo yo, para
para compartir un poco este trabajo que estamos haciendo, porque tampoco se ha terminado, no sabemos exactamente cómo va a acabarse ni cuándo va a acabarse. Y es un poco pues por poner en común, compartir y reflexionar juntos, supongo, después las consideraciones que queráis hacer o que cada uno podáis ver, ¿no? Yo en esta presentación voy a intentar, y os pido disculpas porque voy a intentar ir un poco rápido, porque creo que sinceramente las otras quizá tengan más interés porque van a ser más específicas sobre lo que se forma parte del proyecto y cómo se ha desarrollado, ¿no? Yo os voy a intentar hablar un poco, por lo que decía José Manuel, de lo que, digamos, cuál es el planteamiento por el que se hace o se ha trabajado en este proyecto. Intentaré describirlo, ya digo, rápidamente, son muchas las cosas que incluye y creo que tampoco tiene demasiado sentido entretenerse, salvo que luego que alguien quiera preguntar en concreto por algo. Y finalmente sí que me parece importante plantearos por lo menos unas consideraciones tanto sobre lo que creemos que se ha conseguido con el proyecto, como proyecto ahora mismo, porque no está ejecutado, como con lo que, digamos, una serie de consideraciones sobre las consecuencias que la redacción de este proyecto está suponiendo y estamos viendo, porque algunas han sido previsibles y otras pues no eran muy previsibles, ¿no? Es un poco el esquema, ¿no? Bueno, pues sin más, empiezo. El esquema, como veis ahí, es una primera parte que es esa introducción, que es lo que vamos a empezar. A mí me gustaría, porque para mí siempre ha sido muy importante en todos los proyectos, pero especialmente en un proyecto de esta envergadura, tener un cierto diagnóstico de cuál es el problema, para saber exactamente qué tenemos que hacer, porque aparte de proyectar infraestructuras, que sabemos todos, de lo que se trata es de saber cuáles son las prioridades, cuáles son los criterios, para ver si conseguimos luego lo que queremos, ¿no? Bien, en esta introducción yo planteo estos 4 puntos que tenéis ahí: el problema ambiental, el problema del déficit hídrico, la realidad evidente que es el bajo porcentaje de reutilización que existe ahora mismo, y luego un análisis de las causas, digamos, que nosotros creemos que hay para eso, ¿no? En primer lugar, el problema ambiental. Fijaros, el motivo básico y el motivo de partida de plantear este proyecto de vertido cero, como cualquier otro proyecto de vertido cero, que luego podemos hablar de eso, son los vertidos al mar. Y los vertidos al mar tienen un problema ambiental muy sinuoso, digamos, muy poco visible, pero muy real. Y entonces, en el caso de la bahía de Alicante ya va siendo más real, porque no es una bahía que tenga demasiada... eso, y los parámetros, los indicadores de calidad del agua ya van demostrando que no está en sus mejores condiciones, y por tanto los vertidos, digamos, lo único que hacen es agravar ese problema, ¿no? Como veis ahí, el problema básicamente pues es por el efecto acumulativo de los nutrientes que van modificando todo el ecosistema litoral, afecta a las praderas de Posidonia, como creo que casi todos sabéis, y digamos, lo más relevante, y por eso lo subrayo en rojo, de cara a cuando iniciamos este proyecto, es lo que tenéis ahí, que la reversión del proceso solo es posible si se deja de verter. Y hay un informe demoledor del Instituto de Ecología Litoral de hace ya algunos años, que lo que plantea es que si lo que quieres es que el problema revierta, pues no, la solución no es verter menos, sino es no verter. Y entonces, en un cierto tiempo, dejará de existir el problema, o podremos volver, digamos, a las situaciones iniciales. Pero verter menos no aporta nada. Y de hecho, luego al final lo comentaremos, aunque no va a figurar en los cuadros, no está expresado así. En el análisis coste-beneficio que se hace, simplemente manejando algunos de los parámetros que salían, te das cuenta que si no se deja de verter, realmente los proyectos de vertido cero empiezan a tener un coste-beneficio dudoso. Quiero decir, lo que tiene interés es no verter nada y plantear como premisa de partida que no se vierta.
no que se vierta menos, sino que no se vierta. El segundo problema, bueno, ahí tenéis simplemente unas noticias por recordar, aunque una es del Mar Menor, que es otra problemática, pero no deja de ser, con ciertos parecidos a esto de aquí, mucho más acusado, pero que nos pone de manifiesto la problemática que aunque no parece que exista, sí que existe en todo el litoral, no es solo aquí. Bien, el segundo problema es el problema que han citado ya en la presentación y que todos conocéis, del déficit hídrico. Estamos en una zona que presenta un importante déficit hídrico. Y claro, uno se puede preguntar, aparte de los motivos, que son muy variados, de por qué existe ese déficit hídrico, por qué no se recibe toda el agua que teóricamente se tendría que recibir. Lo que parece evidente es que si juntamos este problema del déficit hídrico con el tema de las aguas que vertemos al mar, surge inmediatamente la cuestión de decir por qué no se reutiliza esas aguas, por lo menos para paliar el déficit hídrico. El problema del déficit hídrico, luego al final intentaré hacer algunos comentarios, porque nosotros al final hemos hecho un pequeño estudio, no digo que sea muy profundo, pero sinceramente creo que no había ninguno para centrar un poco todo esto. Pero ahora, al nivel que estamos, el problema del déficit hídrico, como veis ahí, tiene una componente económica súper clara, porque si se cultivan menos hectáreas, se produce menos, se generan menos rentas, pues evidentemente es un problema socioeconómico, pero tiene un problema ambiental, igual que con el del vertido, también muy poco visible, ¿no? Pero que tiene mucha importancia y que en el análisis coste-beneficio se ha puesto de manifiesto también el importante valor que tiene el que se consiga mantener la superficie regable, y eso esa superficie regable se puede mantener si evidentemente tenemos los recursos hídricos suficientes para que se pueda mantener. Bueno, el problema ambiental, sin entrar en más historias, porque no podemos, ¿no?, pues es el problema de la desertificación, básicamente de la erosión de las superficies de cultivo que se han abandonado. Porque aquí no estamos hablando, aunque creo que aquí todos lo sabéis, en algunas zonas fuera de aquí piensan que es que cuando decimos que lo del déficit hídrico es que hay que poner más hectáreas en regadío. Evidentemente no es ese el tema. El tema es simplemente regar lo que está autorizado, lo que tiene concesión, lo que figura en los planes de cuenca como superficies de riego reconocidas, ¿no? Las superficies de riego que están reconocidas, la mitad, luego lo veréis, están prácticamente, ahora mismo la superficie está en el 54-55%, toda esa superficie que no se riega está abandonada. Y se ha regado, en algunas épocas se ha regado. Y ese proceso de abandono es el que deteriora muchísimo, porque los procesos erosivos son mucho más importantes, porque son zonas que ya se transformaron en su día, se intervino, digamos, el hombre ya intervino en ellas y se han quedado como se han quedado, en un territorio, como sabéis, pues muy vulnerable a los problemas de erosión. O sea que no se está planteando que vayamos ahora a transformar ni a poner en riesgo otras zonas que no son las que hace 25 o 30 años desde entonces están, o sea que no son cosas. Bien, el siguiente problema o la siguiente cuestión que yo planteaba ahí es la realidad. Y la realidad, aparte de las cifras que ya nos han dicho y que, bueno, pueden ir cambiando de año en año, la realidad es que tenemos en las depuradoras de Alicante, centrándolas en los que son objeto de este proyecto, que es Orgegia y Rincón de León, estamos hablando de porcentajes de reutilización real aproximadamente del 33%. Esa es la realidad, ¿no? Difícilmente llegan a algo más, ¿no? Algún año sí, en fin, los valores pues van fluctuando dependiendo de los años. Y en conjunto, como cifra, digamos así, un poco de referencia, pues tenemos ese valor de los 20 hectómetros, que ahora mismo sería el volumen de agua nueva, digamos, que se podría reincorporar al sistema si se hiciera estos proyectos de vertido cero. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué sucede
que no se reutilice cuando además la depuradora, sobre todo la de Rincón de León, es una de las depuradoras de España, vamos, yo diría que casi junto con la de Tenerife, la que más inversión ha recibido para reutilización. No lo sé, pero estoy casi seguro que es así. Y sin embargo, no ha mejorado mucho. De hecho, pues ahí sigue en unos valores realmente muy bajos de reutilización. Bueno, pues eso es lo que nosotros hemos querido averiguar. No es que haya que ser muy listo para averiguarlo, pero que había un poco que plasmar esos motivos para saber un poco, con este proyecto de vertido cero, si podíamos eliminar algunos de esos problemas que hubiera habido antes y que por eso ha hecho fracasar un poco estos proyectos, ¿no? Bien, básicamente los 3 problemas que se plantean, que no son ningún descubrimiento, porque en cualquier artículo sobre reutilización pues aparecen básicamente estas 3 cuestiones, ¿no? El tema de la calidad, el precio y, aunque no siempre aparece, el tema de la necesidad de infraestructuras. No solo de las infraestructuras, como ahora veremos, de regulación, digamos, que forman parte más del propio ya diseño hidráulico, por así decirlo, que es muy importante en este caso, sino también de conexión. Quiero decir, no tiene sentido plantear que se reutilice un agua si no existe una posibilidad de reutilizarla. Quiero decir, y la posibilidad tiene que ser una realidad física, una tubería, una conducción que lleve agua al punto donde se va a gastar. Aquí se han planteado reutilizaciones y no se ha planteado las conducciones. Entonces, claro, pues en el papel puedes escribir todo lo que quieras, pero no sé cómo se va a gastar ese agua. Parece una tontería, pero no es tan tontería, porque estamos, y ahora mismo seguimos estando, en esa dinámica. Quiero decir, que se aprueban cosas, se autorizan, se dice que vamos a reutilizar, pero no se hacen la manera física de conectar. Bien, pues avanzando un poco, fijaros, este es un poco el esquema que yo me hice, de alguna manera, para empezar el proyecto, porque digamos, si queríamos plantearnos el vertido cero, tendríamos que asegurarnos de que no íbamos o de que podíamos solventar los problemas que habíamos detectado. En esta pequeña figurita lo que podéis ver es las tres condiciones, digamos, que le pedimos o que nos hemos pedido al proyecto de vertido cero, y que yo creo que hay que pedírselo a cualquier proyecto de vertido cero que se quiera llamar de vertido cero, claro. Que es, en primer lugar, tienen que existir unos usuarios con una demanda potencial, es decir, tiene que haber alguien que tenga una capacidad muy grande de consumir toda esa agua, si no, pues claro, difícilmente vamos a garantizar que no se vierta al mar. En segundo lugar, tenemos que diseñar y dimensionar todas las infraestructuras que creamos que necesitamos, pero no solo diseñarlas, sino dimensionarlas para eso, para que sean capaces de manejar esos vertidos, porque un problema, como luego os van a explicar, y yo no voy a entrar en esa parte tanto, pero evidentemente el diseño y el dimensionamiento de todos los elementos que forman este proyecto se tiene que hacer para permitir que todo ese volumen de agua se pueda. De nada sirve todo esto si luego dimensionamos las cosas y resulta que no tienen capacidad suficiente para manejar ese volumen de agua. Y finalmente, y quizá, que es lo que entronca más con la problemática que veíamos anteriormente, es la garantía de consumo por parte de los usuarios. Es decir, ¿por qué los usuarios no gastan, suponiendo que tienen infraestructuras, que algunos las tienen, es verdad, ¿no? Con problemas, pero bueno, ¿por qué no se gasta? Bueno, pues básicamente porque el agua no tiene la calidad suficiente y no tiene el precio suficiente. Y entonces, para nosotros, digamos, una premisa de partida al empezar a abordar el proyecto era decidir cómo podíamos conseguir que el precio del agua que al final saliera de toda esta historia fuera un precio razonable, digamos, o acorde por lo menos con los precios que ahora mismo existen, y teníamos que conseguir que tuviera una calidad
suficiente para el riego. En cuanto a la existencia de usuarios con demanda potencial, nosotros no teníamos mucho problema. Eso estaba claro, ahí simplemente tenéis la superficie de riego, más de 26.000 hectáreas a las que potencialmente puede llegar y todos los términos municipales que abarca lo que tenéis marcado en el perímetro rojo, básicamente. Quiero decir que es un tema que estaba bastante claro. El dimensionamiento adecuado de las infraestructuras, que luego os lo van a explicar con más detalle, tiene mucho que ver, sobre todo, como ya os he dicho antes, con el tema de las conducciones para garantizar la conexión, pero también con el tema de la regulación. Y yo no me voy a extender mucho, pero ya de entrada os digo que aquí hay un problema de doble regulación, que es la regulación hidráulica, como tenéis ahí, tan básica como que las aportaciones, la línea azul, que serían las aportaciones de la EDAR, y la línea roja, que sería una demanda tipo del consumo de riego, pues evidentemente presenta esa forma, que es la forma típica además de cualquier zona de riego prácticamente, donde en invierno sobra agua y en verano pues nos falta. Y eso obliga a unas regulaciones hidráulicas. Pero es que además tenemos el problema de la regulación fotovoltaica, porque ya os digo, aunque ahora lo veremos un poco mejor, que aquí evidentemente se ha planteado que el suministro energético se haga con energía fotovoltaica, ¿vale? Entonces, el tema de la regulación fotovoltaica, que luego os lo van a explicar mucho mejor, lo que pone de manifiesto, como cualquiera ya se puede imaginar, pero bueno, a veces hay que meterse en los números para empezar a verlo más claro, es que no tenemos las mismas horas solares todos los días del año. Y entonces, como veis ahí en la figura, el resumen, no quiero entreteneros mucho con eso, ¿no? El resumen es que en un día de verano, que sería la parte de abajo, pues no necesitamos regulación, o sea, todo el agua que tenemos con una instalación dada y con una estación de bombeo dada, pues la consumimos, mientras que en invierno nos sobran casi 24.000 metros cúbicos al día con esa misma estación. Claro, la estación de bombeo será la que hayamos diseñado, no se cambia de un día para otro, es la que es. Entonces, esa estación genera unos volúmenes de agua, en invierno menos y en verano, evidentemente, pues más. Eso va asociado al tema fotovoltaico y es una regulación que además se tiene que hacer conjuntamente con la hidráulica. Y bueno, luego os explicarán, creo que muy bien, todo el diseño de eso. Y finalmente, ya lo he dicho antes, el tema de las conexiones, que en ese mapa os pongo de manifiesto, por ejemplo, para el tema de Rincón de León, la superficie de riego que potencialmente tiene que recibir el agua de Rincón de León, que está formada por todas esas entidades que veis ahí coloreadas. Quiero decir, habrá que saber a qué punto le tiene que llegar el agua. A algunas les llega ya, pero a otras no. Claro, no tendría sentido decir que estamos haciendo un proyecto de vertido cero si nosotros no planteamos unas conducciones que aporten el agua en los puntos de suministro que nos hayan dicho, que es verdad que eso ha sido un trabajo con las entidades de riego, ¿no? ¿Vale? Y el tema de la calidad del agua, pues aquí lo tenéis. Estos son simplemente unos datos de la edad de Rincón de León, actualmente, bueno, del año 2022, como veis ahí. Pero lo que quiero poner de manifiesto es que la conductividad, fundamentalmente por el tema de la conductividad del agua está por encima de lo que agronómicamente se necesita. La línea roja finita que veis ahí sería el valor de referencia que nosotros nos hemos marcado, que da aproximadamente 1.800 microsiemens como posible. ¿Qué sucede? Pues que las depuradoras no están dando esos valores. Fijaros que, lo digo a título de ejemplo, en el trasvase del Júcar-Vinalopó, el agua que viene, que tiene otros problemas, pero el agua que viene llega con 1.100, 1.200 de conductividad. O sea, es un agua en ese sentido muy buena. Y eso que viene de la desembocadura, de Cullera y no sé qué, pero es un agua, digamos, que agronómicamente a ese nivel no tiene
no tiene estos problemas. El agua depurada sí. Entonces, pues eso significa que tenemos que plantearnos cómo mejorar esa calidad, ¿vale? Y en cuanto al precio, pues ahí tenéis unos precios. No he pretendido ser muy riguroso, lo he puesto a modo simplemente de ejemplo, pues para situar un poco los precios que actualmente están teniendo. Como pone ahí, son precios en alta, o sea que no es el precio que se está pagando, porque luego lleva otros costes adicionales cada entidad y otras cosas. Pero digamos, los costes de partida de los que estamos hablando, pues son esos que veis ahí. Claro, nosotros deberíamos estar pues en ese entorno de entre los 0,15 y los 0,20 euros el metro cúbico, que sería un precio razonable, el coste que nos debería salir de este proyecto. Bien, el resumen de todo esto es que, como veis aquí, pues que si queremos que han sido ya los enfoques de este proyecto del vertido cero. ¿Por qué se ha hecho todo lo que se ha hecho? Pues si queremos mejorar la calidad del agua, que su problema, como habéis visto, es la salinidad, pues tendremos que hacer una desalación y, además, hay que hacer unas mejoras en los tratamientos terciarios, como lo va a explicar Carlos ahora después, por parte de la EFSA, de la propia depuradora. Si queremos conseguir que el precio del agua esté en ese rango que hemos dicho, pues tendremos que hacer una serie de cosas. Ahí las tenéis. Tenemos que usar la energía fotovoltaica, además no solo usar la energía fotovoltaica, sino usarla, como dice ahí, en sus máximas posibilidades, y luego Miguel Ángel os va a explicar en qué se traduce eso de las máximas posibilidades. Quiere decir que es exprimir, por así decirlo, al máximo los sistemas fotovoltaicos para intentar no consumir más que energía fotovoltaica. Además, adicionalmente se han incorporado recuperaciones de energía, porque se ha visto que era interesante y se podía hacer, y se ha planteado un sistema de acumulación hidráulica, o sea, para el funcionamiento de la planta de ósmosis, que luego lo veremos un poquito más despacio, precisamente para garantizar que la planta de ósmosis, que parece ser, por el tema de la calidad, había que hacer, pues se pudiera también alimentar en el fondo con energía fotovoltaica. Bueno, y luego, por otro lado, estos proyectos, a día de hoy, salvo que cambien el panorama, pues se supone que van con los fondos de MRR, que tienen la ventaja de que no llevan imputación la recuperación de costes. Y evidentemente, si hay que imputar recuperación de costes, pues los precios ya no serían los que son. Y en cuanto al tema de las infraestructuras, como veis ahí, pues se han hecho todos esos trabajos, digamos, que son con los que se ha diseñado el proyecto, ¿vale? En la práctica, esos cuadritos de antes se han traducido para ya, digamos, lo que ha sido el proyecto, pues encontrar estos. En primer lugar, una balsa receptora. O sea, nosotros necesitamos de salida el agua de la depuradora, conforme sale, recibirla en una balsa. Evidentemente, ni en Orgegia ni en Rincón de León existe posibilidad de hacerla una balsa al lado de la depuradora. Al lado, me refiero al lado, o sea, a unos metros, porque no hay posibilidad. Entonces hay que hacer unos pequeños bombeos, un depósito y un pequeño bombeo para, digamos, verter directamente todo el agua que se va produciendo a una balsa de recepción, que es donde, digamos, empieza el proyecto del vertido cero. Necesitamos, como veis ahí, una balsa para poder alimentar, para poder hacer esa recuperación de energía, para alimentar la planta de ósmosis, que tiene que estar 160 metros más alta que donde esté la planta de ósmosis, porque lo que queremos, como luego veremos, es que funcione, digamos, durante las horas que no hay sol, que funcione por la altura geométrica que dispone la balsa para alimentar la planta. Bueno, necesitamos unas superficies para otro tipo de instalaciones, otras balsas adicionales y para todas las estaciones de bombeo y la propia ósmosis. Y luego, como veis ahí, tenemos que garantizar, fijaros que aunque parezca una tontería, no es lo mismo, ni tiene por qué cumplirse siempre, que el que no vertamos al mar
sea sinónimo de que nos lo llevamos. Quiero decir, que es una tontería, pero no es ninguna tontería, porque yo puedo decir que no vierto al mar, pero tengo que garantizarme que lo que no vierto soy capaz de irlo impulsando, porque en el fondo aquí, como estamos al lado del mar, bueno, muy cerca de la cota del mar, pues todo el consumo está en cotas mucho más altas, con lo cual pues hay que impulsar toda esa agua, ¿vale? Entonces, el diseño que se ha hecho, que insisto, luego lo van a explicar mejor, pues es para garantizar que no solo que no se vierte, sino que tenemos capacidad de manejar todos esos volúmenes. Vale, pues hasta aquí, digamos, sería esa primera parte de esta introducción. La descripción del proyecto, pues aquí tenéis un poco los puntos que voy a tratar. Insisto, voy a ir un poco rápido porque entiendo que tampoco es lo más... salvo que luego después, por supuesto, el que quiera preguntar algo lo podemos ver, ¿no? Vale, el esquema general. Pues aquí tenéis el planteamiento de cuál es el esquema de estos proyectos de vertido cero, que básicamente pues podrían ser los esquemas de cualquier proyecto de vertido cero, así, digamos, dicho en general. Lo que tenemos es el agua, como veis ahí, el agua de la EDAR se lleva a una balsa de regulación. Esa balsa de regulación, a partir de ella, se plantea el pretratamiento y la ósmosis inversa. A la salida de la ósmosis inversa, pues hay otra balsa de regulación para acumular agua osmotizada solamente, y después, a la salida de esa balsa de ósmosis, se mezcla una parte del caudal que, como veis, viene directamente desde la balsa de regulación. O sea, solo se pasa por la ósmosis una parte del caudal. Se mezcla y se consigue en la mezcla la conductividad esta que hemos dicho de diseño. Y a partir de ahí ya sí que lo que existen son unos bombeos, unas conducciones y unas balsas intermedias para llegar hasta todos los puntos que se ha determinado. Ese sería el esquema bastante sencillo, ¿vale? Bueno, los dos proyectos de Orgegia y Rincón de León, la vista así en una planta general, la tenéis ahí. Las superficies sombreadas serían, tanto en verde como en fucsia, es en teoría las zonas de riego, y ahí tenéis en una vista muy general digamos, el trazado de las conducciones y las balsas. Es verdad que no se ven muy bien en este plano. Bien, en el caso de Orgegia, aquí tenéis la planta general de Orgegia, que tiene un sistema situado muy cerca de la planta, en la zona de Orgegia, del monte Orgegia, donde están las dos balsas, la de regulación y la balsa de agua osmotizada, junto con los humedales que ahora después comentaré. A partir de ahí, como veis, hay un primer bombeo. Bombeamos hasta esta balsa de aquí, que es la balsa la balsa de la Bayona Alta, que se llama, que es una balsa intermedia. Desde esta balsa ya se distribuye por gravedad hasta el Pantanet, que es el punto, bueno, supongo que algunos lo conocéis, está ya la salida de Mucha Miel, que es para toda la zona de la Huerta de Alicante. Desde este bombeo de la Bayona Alta se bombea a su vez hasta aquí arriba a una pequeña balsa que su única función es conseguir la altura para funcionar por gravedad, esta conducción muy larga que termina en el Llano de los Lobos, para conectar aquí con las entidades de riego en teoría de Aspe, Monforte y Agos, que son las que reciben también el agua. Esta es una conducción por gravedad, por eso se hizo la balsa esta aquí arriba, casi en el límite, porque casi al lado ya empieza a ser zona protegida, donde permitía la cota llegar por gravedad para evitar una impulsión larguísima y con bastantes problemas para mandar el agua a esta balsa, que está más alta que esta de aquí, evidentemente. Este es el esquema un poco del proyecto de Orgegia, ¿no? Digamos que en el tema de los humedales, bien, fijaros, aquí en la parte, digamos, de Orgegia ya centrada junto a la depuradora, bueno, aquí veis, esta sería la depuradora, la actual, la depuradora que existe en Orgegia.
nosotros... Vale. Aquí lo que tenéis, veis, simplemente lo que decía, un pequeño depósito que recibe el agua de la depuradora, que está al lado, es un depósito pequeño, un pequeño bombeo porque tiene muy poca altura de elevación, y ya recibe el agua en esta balsa, que la balsa grande sería digamos, la balsa primera de regulación, la balsa pequeña sería la balsa del agua osmotizada. Aquí estaría la planta, digamos, de tratamiento, donde está la ósmosis y los bombeos. ¿Y por qué existen estos humedales, que luego comentaremos? Bueno, los humedales son para hacer el tratamiento, lógicamente, del rechazo de la salmuera de la planta de ósmosis. Entonces, desde un primer momento se planteó, fue una decisión ya en su día de la Dirección General, de plantear un tratamiento más biológico, digamos, darle un carácter más ambiental al tratamiento del efluente antes de su vertido. Estos humedales, luego lo comentaremos, el único objetivo que tienen es eliminar los nutrientes, que los nutrientes aquí, como consecuencia de la ósmosis, se habrán concentrado. Entonces, aunque la depuradora nos va a servir agua, como luego nos van a explicar, con unos niveles bajos de nitrógeno y fósforo, pero las membranas de ósmosis, al retener el nitrógeno y el fósforo, nos van a concentrar otra vez, y ese rechazo lleva un contenido excesivamente alto. Entonces, para la eliminación de esos nutrientes, pues se hace todo el proceso biológico. Luego lo comentaré un poco. Bueno, como veis aquí también está las instalaciones fotovoltaicas que se han proyectado, son instalaciones flotantes. No se ha querido ocupar, digamos, aunque inicialmente se planteó, pero como la ocupación de suelo era muy importante, pues para no generar más problemas ya de los que se han generado con estas infraestructuras, pues parecía lógico, aunque ha modificado un poco. O sea, no era la mejor solución, digamos, en pura técnica o en eficiencia, la solución por el grado de inclinación que tienen las placas flotantes. Pero bueno, era asumible y se ha planteado así, y entonces hemos conseguido evitar ocupar más terreno, que además sería bastante más terreno para todas las fotovoltaicas. Bueno, igualmente aquí tenéis, en el caso de Rincón de León, el esquema general, lo mismo, la planta general, con las conducciones que se plantean. Aquí, en este caso, estamos en la zona de Reyes, aquí junto a los famosos depósitos estos de hidrocarburos que hay allí. La balsa intermedia aquí la tenéis aquí arriba de Bacarot, en la zona subiendo hacia la sierra esta del Borgoño, y aquí arriba tenemos también dos balsas. La balsa, digamos, de regulación para dar el agua a toda la zona alta de riegos de Levante, que es esta conducción azul que veis aquí, y una balsa que aquí no se ve muy bien, pero está ahí al lado, están juntas, vamos, que es la balsa que alimenta la planta de ósmosis. Es esa balsa que yo os decía que se ha planteado para poder alimentar esa planta. De manera que, digamos, tenéis también aquí identificadas las distintas tomas que nos han ido marcando, bueno, que nosotros hemos también estudiado con Traxate, que ha sido las que han redactado el proyecto, todas digamos, los diferentes puntos de toma donde había que suministrar el agua para caracterizarlos, en fin, y digamos, poder redactar el proyecto constructivo ¿no? La tubería esta azul clarita está en azul clarito porque es una conducción que ya existe, que en este caso se aprovecha
porque ya en su día se hizo una conducción con este trazado y simplemente nosotros la vamos a aprovechar. No, por eso, digamos, ese diferente color. Bien, aquí tenéis en detalle digamos, el planteamiento de los humedales y los bioreactores para la zona de Rincón de León, donde veis aquí las dos balsas con las flotantes y las conducciones que salen de impulsión. Fijaros que aquí, como curiosidad, bueno, más que como curiosidad, como problema ahora mismo, esta balsa de aquí se va a tener que modificar porque es la balsa que el Ministerio, digamos, la famosa variante de Torrellano, de Adif, pasa justo por el medio de esta balsa, tal y como está ahora mismo prevista, ¿no? Entonces, pues se va a intentar hacer un encaje al lado del trazado del AVE, que, bueno, estamos ahora en eso, en esa modificación. Vale, estos son los esquemas, luego los van a volver a poner. Esto, digamos, simplemente es el resumen de todo eso que habéis visto puesto en forma de un esquema que sirve mucho para aclararnos y para entender un poco las cosas, lo que tiene que hacer cada elemento del sistema y cómo funcionan y cómo están relacionados entre sí. Fijaros que a su vez esto ha permitido generar como una especie de subsistemas para podernos aclarar todos de cómo iban funcionando las cosas y poder analizar luego el funcionamiento conjunto. Es simplemente el esquema general. Aquí tenéis lo mismo para la depuradora de Rincón de León, donde veis las conducciones en verde, son las distribuciones al riego, las conducciones, tenéis identificadas las estaciones de bombeo y todos los flujos del proceso que se tiene que realizar. No me entretengo mucho. Bien, en cuanto a las magnitudes de las simas principales, ahí tenéis, en el caso de las balsas, en Orgegia y en Rincón de León se han proyectado 6 balsas. En el caso de Orgegia, como veis ahí, la capacidad total son 2,2 hectómetros y en el caso de Rincón de León casi 2,8 entre las 6. Veis que hay algunas balsas muy importantes. En el caso de Rincón de León hay una balsa muy grande de 1,5 hectómetros, que sería esa balsa de Bacarot intermedia. En cualquier caso, aunque el volumen de regulación es muy grande, o os puede parecer muy grande, fijaros que por eso he querido poner esos porcentajes, porque el porcentaje de regulación respecto a los volúmenes anuales que se pretenden reutilizar no es muy alto. Y quiero decir que en muchos proyectos de riego la capacidad de regulación suele estar entre el 25 y el 30% en una zona como Alicante. Quiero decir que estos son muchas balsas y mucha capacidad, pero no es tanto como parece. Y yo creo que eso también es consecuencia de que se ha hecho un esfuerzo en optimizar mucho todo el sistema y todos los procesos, porque si no, ya digo, esto tendría que haberse ido fácilmente a 1 hectómetro más de regulación en cada caso, pues casi seguro, ¿no? Entonces, digamos, es un poco la reflexión que haría. Bueno, hay además unos depósitos, que en fin, no me entretengo. Los depósitos son simplemente pues porque se necesitan para las funciones adicionales, para regular ya los pequeños volúmenes. Tanto para hacer la mezcla, eso que yo os decía, conseguir el porcentaje de mezcla, se necesita un depósito de mezcla, no se puede hacer directamente para garantizar la mezcla. Bueno, pues a la salida de la balsa hay un depósito de mezcla y luego hay otros depósitos intermedios para regular los flujos, digamos, del rechazo, para alimentar los bioreactores. Y, digamos, eso se tiene que poder regular porque necesitamos unos caudales, garantizar unos caudales. Son procesos, ahora veremos, también un poco complejos y no se pueden verter cualquier caudal y de cualquier manera, hay que regular un poco eso. Lo que pasa que al tratarse de volúmenes mucho más pequeños, pues se pueden hacer con pequeños depósitos en ese sentido.
Bien, los bombeos, las estaciones de bombeo que hay las tenéis ahí en ese cuadro. En el caso de Orgegia suman 10 megavatios, 10 megavatios la potencia instalada en los bombeos, y en el caso de Rincón de León pues casi lo mismo, un poquito más, 10,35, lo veis ahí, ¿eh? Las estaciones de bombeo pues tenéis ahí las características de las bombas, en fin, no me entretengo mucho porque creo que eso es un poco más aburrido. Bueno, aquí tenéis una simulación que se ha hecho de las dimensiones. Las naves para alojar todas estas instalaciones son muy grandes, aproximadamente sobre los 10.000 metros cuadrados, para alojar dentro todas las instalaciones, los bombeos, la ósmosis y todos los circuitos de válvulas para alimentar eso. En la figura de arriba tenéis aquí un poco el plano, digamos, una visión, un intento de visión muy sencillita de cómo queda. Esta zona que veis aquí sería precisamente el depósito de mezcla que yo os decía antes, ¿no? Para hacer la mezcla de... Bien, y en cuanto a las conducciones, pues aquí tenéis simplemente lo mismo. Estamos hablando de, en el caso de Orgegia, en conjunto de algo más de 45 kilómetros de conducciones de tuberías, como veis ahí, de distintos diámetros y distintos materiales, acero, fundición y PVC orientado. Y en el caso de Rincón de León, afortunadamente, pues hay algo menos, bastante menos, 33 kilómetros de conducciones, porque está más próxima a las zonas y porque, como habéis visto, también existía ya, por lo menos una de las tuberías importantes ya existe y no había que hacerla, digamos. Y aquí tenéis identificadas, tanto para Orgegia como para Rincón de León, los puntos de toma o los puntos de entrega, que es una cuestión muy importante para, como luego lo explicarán, para el diseño hidráulico y para garantizar en estos puntos los caudales que en cada uno de estos puntos se tiene que servir, ¿no? Bien, y en cuanto al suministro energético, que ya digo, ahora después Miguel Ángel os lo va a explicar muy bien, yo solamente os adelanto, este sería el esquema del suministro energético. Una de las principales, creo yo, aportaciones que se ha hecho para mejorar bastante la eficiencia y el funcionamiento de todos estos sistemas es el tema del generador único, ¿eh? Que aquí lo veis reflejado en este cuadrito verde que agrupa. Quiero decir, el generador único, que luego Miguel Ángel os lo explicará muy bien, simplemente es considerar que en vez de tener 3 o 4 estaciones fotovoltaicas, porque cada una está en una balsa, que funcionan independientemente, están conectadas con una línea de media tensión y funcionan como si solo fuera un solo generador. De manera que eso nos permite disponer de mucha más energía y sobre todo poder destinar esa energía a los usos que en cada momento interese más. Porque si no, lógicamente, cada bombeo estaría supeditado a su estación fotovoltaica. Y si su estación fotovoltaica tiene problemas o por lo que sea no tiene capacidad suficiente en un momento dado, nos quedaríamos colgados, digamos, en el sistema. Mientras que aquí tenemos muchísima potencia concentrada y la podemos nosotros gestionar, digamos, como interese más para explotar el sistema. Eso ha sido una de las principales cosas. De todas maneras, veis aquí también que no todo, la última instalación fotovoltaica, digamos, la última me refiero porque es la que está en la balsa de más arriba, tanto en Orgegia como en Rincón de León, no se han conectado al generador único porque no tenía mucho sentido ya, porque funcionan como bombeos exclusivamente para aportar a una entidad el agua. En el caso de aquí de Rincón de León, en la balsa de arriba, además para hacer un pequeño bombeo y verter en la balsa que tiene Agricop, que está muy cerca además, que es el punto desde donde ellos ya distribuyen el agua, y en el caso de Orgegia, para pasar al Llano de los Lobos y alimentar los bombeos que también existen ya, que tiene la Comunidad de Regantes de Agós y de Monforte. O sea que como son instalaciones que ya alimentan unos bombeos existentes, pues digamos se han desconectado
no tenía demasiado interés ni estaba muy justificado, entre otras cosas porque conseguir que fueran generador único significaba poner longitudes de media tensión muy importantes y por eso no tenía ya demasiado sentido. Bueno, el esquema, no me entretengo, el esquema de Rincón de León es muy parecido con esa misma filosofía del generador único. Aquí tenéis las características. En el caso de Orgegia, como veis ahí, la potencia pico del generador principal son los 15 megavatios entre las tres instalaciones. Aquí tenéis las características de cada una de las instalaciones que están en las balsas que veis ahí, con esa numeración. Y aquí tenéis la del generación, el segundo generador, digamos, el generador que funciona en aislado, el sol. En el caso de Rincón de León, pues lo mismo, aquí tenéis las características. En Rincón de León la potencia pico es un poco menor, son 12,6 megavatios. Bien, aquí tenéis simplemente la representación de las fotos de los sistemas fotovoltaicos en fijo y en flotante, que ya digo, hemos elegido el sistema flotante. El proceso de ósmosis. La ósmosis que se ha planteado, por así decirlo, es una ósmosis bastante convencional, pues como se suele hacer la mayoría. Lleva un sistema de pretratamiento mediante un filtro de anillas y luego una ultrafiltración y luego ya el agua, digamos, filtrada, pues es la que entra a las membranas de ósmosis, mediante 2 etapas y con recuperación de energía. Bueno, y no me entretengo mucho por lo mismo. Aquí quizá lo que sí que quiero indicar, en el esquema lo pone aquí, no sé si se entiende muy bien. Nosotros, para forzar un poquito los rendimientos de todo el sistema, lo que se hace es que el rechazo de los filtros de anillas, de la prefiltración, y el rechazo de la ultrafiltración, que viene a ser, son porcentajes bajos, pero bueno, entre el 3 y el 4% del volumen que pasa en cada caso, esos volúmenes de agua se reincorporan otra vez al sistema, a la depuradora, porque esa agua es simplemente agua del rechazo de los filtros, no es agua que lleve otra. Entonces, para no verterla, digamos, y aumentar nuestro porcentaje de vertido, hemos querido, digamos, ajustar mejor el rechazo y dejar solamente como rechazo la salmuera, que hoy por hoy pues es el rechazo inevitable, digamos, del proceso de ósmosis. El rechazo, por así decirlo, de la parte de la filtración se reincorpora y se vuelve a la depuradora. O sea que no hay rechazo, para entendernos. En términos hidráulicos no es un rechazo, porque vuelve a estar en el sistema. Bueno, aquí tenéis el resumen en volúmenes de agua de lo que se trata en cada caso. Veis lo que va hacia la ósmosis y lo que se, digamos, se vierte directamente desde la balsa principal para formar la mezcla y los volúmenes de rechazo. Aquí tenéis lo de en Orgegia y aquí tenéis en Rincón de León. En Rincón de León, como la calidad del agua es algo peor en cuanto a la salinidad, pues los porcentajes de mezcla y los porcentajes de rechazo son más altos, algo más altos. En Orgegia son un poco más bajos porque la calidad es mejor. Bien, aquí tenéis el flujo. En el caso de Orgegia, como veis, hay un flujo pormenorizado de los volúmenes anuales que van pasando por cada fase del proceso de este. No me entretengo. Bien, me entretengo un poco aquí. Esto sería el esquema que luego también lo van a explicar, ¿no? El famoso sistema de recuperación de energía o del funcionamiento de la planta de ósmosis. Básicamente, la planta de ósmosis, lo que hemos querido plantear es que nosotros tenemos unos equipos, unas instalaciones fotovoltaicas que son capaces de alimentar las bombas de alta presión que se necesita para la ósmosis, ¿no? El problema, lógicamente, es cuando no hay sol, pues la planta de ósmosis no funciona. Eso sería un poco el tema. O se tiene que conectar a la red, evidentemente. Entonces, para evitar eso,
lo que se ha planteado es un incremento de la potencia fotovoltaica para durante las horas de bombeo bombear mucha más agua, tanto la que pasa por la ósmosis como a una balsa que está a la cota que queremos. Es decir, que el bombeo es un bombeo al mismo nivel, que la misma presión está dando para pasar por la ósmosis que para mandarla a la balsa. En la balsa se acumula un volumen de agua en las horas que exista funcionamiento. Cuando deja de funcionar y ya no hay energía solar, pues lo que hace funciona como reversible y el agua que está en la balsa es la que va alimentando la planta de ósmosis. Eso es básicamente el tema, que no es tampoco ningún descubrimiento. O sea, que esto es lo que ahora se quiere hacer en gran escala y con todos los temas de, digamos, la acumulación hidráulica como forma de acumular la energía fotovoltaica o la energía de la renovable. En este caso lo hemos podido hacer, lógicamente, porque había esas cotas en lugares relativamente próximos, o sea, no evidentemente no están al lado, pero bueno, son asumibles y se puede hacer. Y además, fijaros que con el problema que yo os decía del precio del agua, si nosotros somos capaces de no imputar un coste energético o de imputar un coste mínimo, que sería por la fotovoltaica, a la ósmosis, pues sí que podemos conseguir una mejora sustancial en el precio. Entonces, en este caso creo, es muy importante ese criterio, porque si nos conectamos a la red ya tendríamos que pagar, aunque fuera el precio que fuera, muy bueno, muy no sé qué, pero además es un precio variable, porque nadie nos va a asegurar siempre que vamos a tener ese precio. Entonces, quitar las incógnitas y además quitarlas para dejarlas casi a cero, vamos, no es a cero, pero entendiéndonos, ¿no?, a un nivel casi inexistente, pues será muy importante para cuadrar, digamos, el problema del precio del agua. Las inversiones que hay que hacer es verdad que suponen una inversión adicional, que no son pequeñas, pero también es verdad que, digamos, os pongo aquí todo el esquema. Si nosotros no hacemos eso, la planta de ósmosis tendría que funcionar con unos dimensionamientos mucho más grandes. Quiero decir, si nosotros podemos diseñar una planta para que funcione solo unas determinadas horas y solo que cuando no haya fotovoltaica que se pare. Aparte de los problemas técnicos que tienen las paradas estas en una planta de ósmosis, pero bueno, asumiendo que nos metemos en esa historia y la podríamos hacer, lo que es verdad es que tendríamos que diseñar una planta de ósmosis 5 o 6 veces la que se ha diseñado, que ya es relativamente grande, ¿no? Porque tenemos que manejar en muy pocas horas, osmotizar un volumen de agua muy grande. Esa inversión es la que compensa, digamos, la posible incremento de inversión por hacer esta infraestructura, ¿no? Y insisto, además, lo que resulta tremendamente ventajoso es la seguridad de funcionamiento en toda la vida útil del proyecto. Quiero decir que no estamos con la incertidumbre de que ahora a lo mejor en los próximos 5 años podemos asegurar que tendremos este precio, que está muy bien, pero claro, ya no sabemos qué va a pasar, cómo va a evolucionar. Aquí está asegurado, digamos, el funcionamiento al precio que ha salido, ¿no? Sí, aquí tenéis un poco la cuestión que yo os comentaba, ¿no? O sea, que el dimensionamiento de la planta de ósmosis tendría que ser otro. En este caso se ha dimensionado una planta de ósmosis que funciona, para entendernos, 24 horas al día. No funciona exactamente las 24 horas, lógicamente, pero que permite el funcionamiento las 24 horas al día. Y entonces eso optimiza mucho el dimensionamiento de la planta, mientras que en el momento que haya que ponerle solo determinadas horas, pues tendremos que aumentar el diseño de la planta. Esa es un poco la cuestión que se plantea. Bien, y voy terminando la descripción y la presentación ya. Los humedales. Los humedales que se han planteado es un sistema, tampoco es muy novedoso. Lo que quizá es más novedoso, no sé si para bien o para mal, luego podemos hablar de eso,
es que es la escala, digamos. No existen hoy por hoy proyectos, salvo uno que ya se está haciendo ahora en el Mar Menor, de esta tipología de soluciones, ¿no? La experiencia que se tiene es sobre instalaciones muchísimo más pequeñas. También es verdad que con planteamientos más sencillos en cuanto a la calidad del efluente que salga, de todo eso, sin demasiados requisitos ambientales previos, ¿no? Y nosotros, para abordar esto, lo que hizo la Consellería fue encargar lo encargó la propia Consellería con la Universidad de Murcia y con la Politécnica de Cartagena, a los 2 departamentos correspondientes que trabajan en esto y que tienen bastante experiencia, se les encargaron unos informes que han servido de base para el diseño de estas instalaciones. Teniendo en cuenta que lo que ellos han aportado, aparte de su experiencia, de su conocimiento, que es mucho, y de la recopilación que además han hecho para revisar a día de hoy o hasta hace el año pasado, cuando se terminó ese informe, pues cómo estaban los temas estos, digamos que ha servido hasta cierto punto, porque ha habido cosas que ellos tampoco las sabían, no se han encontrado referencias y nosotros hemos tenido pues que rellenar, por así decirlo, rellenar algunas partes del diseño con criterios que no sabemos, yo creo que están bien, porque, hombre, los hemos hecho nosotros, pero que es verdad que hay cierta incertidumbre sobre lo que en la práctica luego podría suceder, ¿no? El diseño, como veis, es simplemente unos bioreactores de madera, de astilla de madera, que lo que buscan es eliminar fundamentalmente el nitrógeno, que sobre eso sí que se tiene bastante experiencia. Es verdad que, insisto, las experiencias, para mí sí que es muy importante el tamaño de escala, y las escalas de las experiencias son infinitamente menores de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, manejar estos volúmenes, pues no sabemos las consecuencias que puede tener, pero bueno, será una manera también de aprender, sobre todo en el sentido de asegurar que el flujo del agua, porque aquí estos bioreactores funcionan básicamente asegurando que el agua permanece un cierto tiempo en contacto. Ni menos, porque entonces no se va a producir, ni más, porque entonces podemos entrar en un deterioro, el tema de malos olores y otras historias. Entonces, como hay que ajustarse a un cierto tiempo que hay que fijar, y además tú tienes que garantizar que el agua va a cumplir con ese tiempo de permanencia, no es tan sencillo de asegurar cuando tienes que diseñar para volúmenes relativamente grandes. El proceso son, como veis ahí, los bioreactores, después el paso por los humedales superficiales y después los subsuperficiales. Aquí tenéis el esquema. Los bioreactores son simplemente unos depósitos que siempre están aislados del terreno, rellenos con las astillas, sobre los que se vierte ese agua. Se intenta asegurar que esos tiempos de permanencia, y después el agua va saliendo. Se supone que en ese proceso la flora microbiana que se ha generado sobre esa madera va a desnitrificar el agua. Los resultados en los ensayos que existen y en todas las pruebas de laboratorio son muy buenos. Las pérdidas de nitrógeno son entre el 80 y el 90%, pero son en laboratorio o son en ensayos muy pequeños. En digestores, más grandes, pues no se tiene tanta experiencia. Y después vienen los dos tipos de humedales, los de flujo superficial, donde hay una lámina de agua que se ve, de apenas 5 centímetros, pero que pasa por encima con una vegetación, lógicamente, a propósito para ello. Y luego los de flujo subsuperficial, donde se puede pasar por encima porque el agua pasa por abajo, pero no hay lámina de agua. Y también con otra vegetación similar. El tema de los humedales ha sido, yo creo que es complicado de diseñar en estos volúmenes, porque obliga, como vais a ver aquí, esto es una recreación en el caso de Orgegia de cómo quedaban ubicados, pero el problema es que para manejar volúmenes ya de esta magnitud
pues tienes que diseñar sistemas que ocupan mucha superficie, pero además que el agua tiene que ir siguiendo un recorrido, lo cual obliga a modificar la topografía, porque difícilmente vas a encontrarte con la topografía precisa para que el agua haga eso que tú quieres que haga. Quiere decir, que vaya pasando de un humedal al siguiente en las líneas, porque van formando diferentes líneas, en cada línea que el agua haga ese proceso. Al final eso significa que hay que modificar de forma importante el terreno para adecuarlo y encajar, digamos, esos humedales. El diseño final, ahí lo tenéis un poco en la figura, esa es la recreación que se ha hecho, ¿no? En el caso de Rincón de León, pues es parecido, es un sistema parecido. Y finalmente, el tema de las correcciones ambientales, que simplemente no me entretengo. Lo que quiero decir es que este proyecto, ahora después en las conclusiones quería hacer otro comentario. El proyecto lleva toda una serie de correcciones ambientales. Lo que quiero decir, y es lo que intenta representar esa figura, que corresponde con un plano de la parte de Orgegia, del proyecto de Orgegia, es que las correcciones ambientales no son solamente, digamos, como una exigencia medioambiental por la propia ley, porque hay que hacer el estudio de impacto ambiental y hay que poner medidas correctoras, ¿no? Que por supuesto que hay que ponerlas, sino que las correcciones ambientales vienen determinadas por digamos, aprovechar, por así decirlo, las oportunidades que muchos proyectos, en concreto los dos, tanto Orgegia como Rincón de León, por las ubicaciones donde están las balsas, bueno, y en general todas las infraestructuras que se han proyectado, están en zonas que tienen un cierto valor, algunos mucho valor, tienen figuras de protección, tienen una serie de... Entonces, este proyecto, cuando hablamos de correcciones ambientales no nos estamos refiriendo puramente a mejorar o a conseguir cumplir con los requisitos del estudio de impacto ambiental, en cuanto a integración paisajística, en cuanto a conectividad, en fin, todo lo que puedan pedirse, ¿no? Sino que lo que queremos ver es la manera de integrar esos espacios y aprovechar estos proyectos que van a suponer actuaciones muy fuertes por las infraestructuras que llevan y porque afecta particularmente al territorio, para que queden integrados, digamos, y esos paisajes, esos terrenos tengan después un uso, y un uso que socialmente sea aceptable, que sea bueno y que además permita poner en valor algunos de esos territorios. Entonces, esas correcciones ambientales, en el caso de Orgegia, están más desarrolladas. En el caso de Rincón de León también se han desarrollado, pero quizá más, digamos, más genéricamente. Tenemos pendiente una reunión, seguramente la próxima semana, con el Ayuntamiento de Alicante, que nos van a plantear para Rincón de León qué medidas más específicas ya pretenden ellos incluir o creen que habría que incluir, aprovechando el proyecto de Rincón de León, porque la sierra del Borgoñón y la sierra esta del Porquet, aunque la sierra del Porquet nosotros no la tocamos, que es la que está a la salida de Alicante, ahí detrás del Palmeral, toda esa zona. Pero bueno, como son zonas que quedan al lado de todas estas actuaciones, pues es verdad que tendría sentido, pues digamos, integrarlas de alguna manera o hacer algunas actuaciones que las integren mejor, independientemente, digo, de que por el tema ambiental lo pidan o no lo pidan, que en el caso de Rincón de León no se ha pedido nunca nada de esto, de la parte ambiental, digamos, estrictamente de la administración ambiental, pero es un poco una cuestión más social, digamos. Y bueno, aquí tenéis, en el caso de Orgegia, las imágenes de la primera foto era cómo está ahora, la imagen aérea de cómo está ahora. Esto sería la situación, por eso digo, de todo lo que se pretende implantar de vegetación, que aunque la imagen es bastante pobre, porque en fin, no deja de ser una visualización que se intentaba hacer, más que nada por explicarlo lo mejor posible lo que se pretende, pero digamos, de toda esa imagen que se ve ahí, cada zona lleva un tratamiento distinto en función de la zona a la que corresponde, en cuanto a la vegetación que lleva, las actuaciones que llevan, si se abancala, no se abancala, o sea que
que ahí se ven manchas, pero no quiere decir que sea simplemente plantar pinos por ahí en medio. Lleva bastantes más cosas, ¿no? En el caso de Rincón de León, pues aquí tenéis lo mismo, la recreación de toda la zona que se ocupará con los humedales y todo eso. En fin, es una imagen más sencilla en este caso. Finalmente, aquí tenéis los presupuestos. Y simplemente pues para que veáis la magnitud de 171 millones en el caso de Orgegia y 168 en el caso de Rincón de León. Bueno, y termino con las conclusiones. Voy a ir muy rápido porque creo que ya me he alargado mucho. Yo me gustaría terminar con tres reflexiones, básicamente, y termino. Aprovechando lo que decía antes del impacto ambiental, o sea, de las correcciones ambientales. Yo creo que los proyectos de vertido cero a nosotros nos han enseñado, o por lo menos yo, es una conclusión que saco, de que son una oportunidad para lo que os decía, para poner en valor y aprovechar, no solo para construir las infraestructuras que corresponda y que haya que hacer, sino para hacerlas de una determinada manera y además poner en valor espacios que tradicionalmente se considera que son valiosos, que tienen incluso, ya digo, figuras de protección, pero que llevan mucho tiempo abandonados y sin ponerlos en valor en la práctica, porque es verdad que se necesitan inversiones, se necesita encontrar la manera de financiar esas obras o esas actuaciones. Y creo que son una oportunidad, porque básicamente lo que sucede es que, lógicamente, la mayoría de las depuradoras, grandes, que tiene sentido en la costa, por plantearse el vertido cero, están situadas cerca de los núcleos urbanos, por no decir ya en medio casi, algunas, y entonces cualquier actuación de vertido cero en depuradoras de ese tipo va a interferir, no lo quiero decir en sentido negativo, pero estamos actuando sobre zonas urbanas o periurbanas, ¿no? Entonces, esos proyectos deben llevar un tratamiento ambiental de este tipo asociado, de mejora, insisto, más allá de la pura estudio de impacto ambiental como infraestructuras que lleven, ¿no? Sino de una manera de integrar y poner en valor esas zonas que van a ocuparse, ¿no? En segundo lugar, y aquí el problema hidrológico. Yo creo que los proyectos de vertido cero nos han planteado, no tenemos mucho tiempo para poder explicar un poco lo que os he dicho al principio en cuanto al problema del déficit hídrico estructural ¿no? Pero aquí tenéis un poco el resumen de la situación actual en cifras, ¿no? que hemos intentado sacar nosotros a partir de los datos. O sea, los datos que tenéis ahí son datos de las confederaciones, que además, dicho de paso, estamos en una zona donde confluyen la Confederación del Júcar y la del Segura. Y si alguien ha tenido o tiene la necesidad en algún momento de contrastar los datos, ya les digo que no coinciden, ¿no? Los valores que una confederación aporta sobre una zona y sobre la otra, pues bueno, hay un baile de cifras en superficies, en demandas, en fin, bueno. No, el objeto de esto no es cuestionar eso, sino decir un poco la dificultad que hay de centrar un poco el tema de cuáles son los volúmenes de agua que se necesitan, los que actualmente se están gastando, etcétera. La conclusión en este sentido que yo quería plantear es un poco que si nosotros aquí nos estamos planteando hacer el vertido cero para obtener, como veíais, 20 hectómetros adicionales, que desde luego es una cantidad muy importante, no digo que no, ahora veréis un poco en las figuras que hemos preparado. Lo que quiero decir es que ese vertido cero se debería hacer en otros sitios. Quiero decir, Alicante tiene unas peculiaridades y en ese sentido tiene
unas zonas de riego muy importantes, porque como habéis visto son superficies muy grandes, con una demanda potencial enorme, pues bastante cerca, ¿no? Pero claro, los problemas ambientales y los volúmenes de agua que se están tirando al mar, lo que plantean es por qué no se reutilizan de más depuradoras, es decir, por qué no se plantea el vertido cero en otras zonas de la costa. Y eso es un poco la reflexión que hemos hecho nosotros. Hay un potencial muy importante que se debería reutilizar, y eso significaría que se pueden aportar a esta zona más recursos de agua reutilizadas. Y es verdad, y no lo negamos, o sea, que hay que estudiar las cosas despacio, porque ya no estamos en Alicante, estamos más lejos de Alicante. Y evidentemente pues habrá que ver los costes, la manera en que se transporta el agua, si eso es conveniente, si los costes lo compensan. Pero es evidente que hay unos volúmenes de agua que se siguen tirando al mar y que podrían mejorar, digamos, en ese sentido mucho. Yo os pongo aquí, fijaros, simplemente es una figurita que se ha incorporado en el estudio este que hemos hecho de los recursos y demandas y tal para... Este sería el volumen que necesitamos para suministrar agua a la zona regable, que además aquí se ha descontado las zonas del Vinalopó por uniformizar, porque en las confederaciones figuraban perdón, en otras UDAs, y para no mezclar las cosas nos hemos centrado exclusivamente en la zona, para entenderlo, el litoral, que no es ni Agol, ni Monforte, ni Aspe, o sea, que no figuran ahí. Es el balance para el resto de todas las zonas de riego. Ese es el volumen de demandas que necesitaríamos si se regara todo. Esto es lo que se está regando ahora mismo, según, ya digo, intentando destripar un poco los datos, un poco confuso a veces, pero bueno, el resumen que se puede obtener del plan de cuenca es este que veis ahí, con esa distribución, insisto, según la Confederación del Júcar. Se están gastando, pues como veis ahí, algo más del 50%. Esto es simplemente, si el Tajo Segura no desaparece, no hay ninguna aportación del Tajo Segura según los valores que la propia Confederación del Júcar plantea, pues estaríamos aún lógicamente peor, evidentemente no es ningún secreto. Si estuviéramos sin el Tajo Segura y se incorporara estos proyectos del vertido cero, volveríamos a estar prácticamente en la situación actual, recuperaríamos, no podríamos aumentar nada otras cosas, pero estaríamos en la situación actual. Y si se mantuviera lógicamente la situación actual del Tajo Segura y se incorporara el vertido cero, pues tendríamos un volumen adicional, llegaríamos a los 60 hectómetros de recursos disponibles y teóricamente nos faltarían esos 25-26 hectómetros para la demanda, insisto, teórica de la demanda bruta de toda la zona regable de aquí. Claro, cuando uno piensa que lo que faltan son 25 hectómetros y uno mira los volúmenes de agua que se están tirando al mar, o sea, solo en Benidorm ya son 10 aproximadamente, y si seguimos para arriba muchos más, pues evidentemente no parece que se esté hablando de unos volúmenes digamos que son imposibles de que esos lleguen, o sea, parecen cifras bastante razonables. O sea, de los volúmenes que tendrían que llegar, no es tan difícil plantearse que pueden llegar. ¿Vale? Y bueno, me lo salto porque termino con... Bien, aquí en este mapa tenéis un poco lo que yo os quería decir con esta conclusión, que realmente se abre, y no digo que esté en absoluto claro, pero se abre un escenario que yo creo que, y más en este ámbito que estamos hoy, de pensar si no tendría sentido que se reutilizara muchísima más agua en la costa, evidentemente, y si no tendría sentido que las infraestructuras que ya tenemos se utilizaran para transportar más agua y para conectar esta zona y las zonas que tienen todo el déficit que tienen, pues de otra manera.
insisto, es un poco mi reflexión. Y termino con la última cosa. Además del problema este ambiental o de la cuestión ambiental que yo os he planteado y de la cuestión esta hidrológica, digamos, a mí me parece que los proyectos de vertido cero también abren un escenario a nivel, no quiero ser muy así, pero yo diría tecnológico. Digamos, sabemos muchas cosas, pero tampoco no lo sabemos todo, ¿no? Y entonces yo creo que aquí hay temas de los que no se sabe tanto y yo creo que sería bueno que estos proyectos sirvieran de manera de avanzar, de desarrollar un poco más ciertas cosas que realmente cuando te pones a hacerlas te das cuenta de que ni hay tanta experiencia ni eres capaz de encontrar muchas otras cosas que te sirvan de apoyo, de guía, ¿no? Y básicamente yo lo centraría, yo lo he comentado antes, el tema evidentemente de los humedales como un sistema que insisto, tiene problemas porque puede generar problemas, más que problemas por nada, sino porque no se cumpla, no problemas para nadie, ni para las personas, ni para la sociedad, sino problemas técnicos de que los niveles con los que se quiere verter no se cumplan y entonces haya que hacer algún sistema adicional de regeneración o de depuración de esos vertidos, ¿no? Pues no lo sabemos, pero es un tema que está ahí. Yo creo que hay otra cuestión también muy, digamos, a mí me parece importante, luego Carlos supongo que lo van a comentar, o sea, nosotros necesitamos manejar un agua con muy pocos nutrientes porque existen muchos problemas, bueno, dicho en general, con los problemas de eutrofización por los nutrientes en el agua, ¿no? En el Júcar Vinalopó, algunos que lo conocéis sabéis los innumerables problemas que estamos teniendo con el agua del Júcar, que es un agua excelente, agronómicamente excelente, pero que manejarla en los sistemas hidráulicos genera muchos problemas, especialmente porque tenemos, desgraciadamente, las balsas. Y el agua, en cuanto pasa por las balsas y está en las balsas tiempo y recibe la luz solar y se calienta y coge la temperatura, pues entonces es cuando tenemos esos problemas. Como inevitablemente tenemos balsas y las tendremos que tener, pues necesitamos eliminar nutrientes. Pero necesitamos eliminar nutrientes que luego, por otro lado, se necesitan en el riego, o sea, que después los van a incorporar los agricultores, lo cual es un cierto contrasentido, ¿no? Entonces, bueno, hay que mejorar, creo yo, y sé que hay mucha gente que se está trabajando y se escribe ahora mucho sobre todo el tema de la economía circular y de todos los residuos de depuradora, pero realmente cuando te pones no existen sistemas muy claros ni soluciones, digamos, que puedan plantearse más explícitamente en los proyectos que se están haciendo. Y con eso termino. Yo luego después, si queréis cualquier aclaración o cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Ahora tenemos previsto un café, teníamos media hora. Yo creo que ha sido interesante dejarle a Paco para que el café se acorte un poco. Si podemos hacerlo en 15 minutos, mejor, y así los ponentes que tengan también su tiempo de explicar sus ponentes, ¿vale? Muchas gracias.